Listo. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. En esta noche estamos aquí nuevamente en la clase número 4 de Introducción al Ministerio, Estudios Bíblicos para Obreros. Un saludo desde aquí, desde Cancún, la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Vista Real. Pues compartimos estos mensajes entre hermanos para ayudarnos unos a otros para aprender sobre la palabra de Dios. Y en este caso, el tema que estamos viendo es el ministerio y hemos estado abarcando ya desde hace tres lecciones anteriores y esta es la cuarta lección. Hemos estado hablando sobre el ministerio que en general se define como el servicio, el ser siervo, el servir a la iglesia, a Dios, a servir a nuestros hermanos. Y entonces hemos visto ya varios puntos del tema y quisiera que comenzáramos haciendo un recordatorio un poquito sobre lo que hemos visto de las clases anteriores. Así que primero, sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio. En la clase anterior estuvimos hablando sobre el ministerio en la iglesia que trae grandes desafíos y que nos pondrá a prueba para poder desarrollar de manera eficaz nuestro servicio a Dios. Y recordar que este desafío principalmente comienza con nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ver allá en Nehemías, lo que hizo Nehemías, es muy parecido a lo que Dios le aconsejó a Josué, porque a Josué le dijo, allá en Josué, le dice que él debe hacer dos cosas allá en Josué, en el capítulo 1, y si gusta puede abrir su Biblia allá en Josué capítulo 1, y, y el Señor le dice a Josué dos cosas importantes. En el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y esto es importante que como ministros vayamos comprendiendo de lo que Dios le pide a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué? Porque Josué iba a servir al Señor y él tendría que esforzarse, es decir, tendría que hacer muchas cosas que tal vez llegarían al agotamiento, donde sus fuerzas no fueran suficientes, pero aún así tendría que seguir adelante, por lo cual tendría que poner su confianza en Dios. Y estas fuerzas solo podrían venir de la relación que tuviera con Dios. Por eso es que en esa confianza le dice que su palabra, la palabra de Dios, no se debe apartar de Josué. Él no se debe apartar de la palabra de Dios. Ni a diestra ni a siniestra. Debía estar meditando en la ley, estar meditando en esa palabra, estar meditando y conociendo la voluntad de Dios constantemente. Entonces, a Josué le dice, esfuérzate y sé valiente. Y esa valentía, ah, ya, ok. Esa valentía, creo que sí, perfecto. Esa valentía en ocasiones iba a tener que pasar temores, problemas, pero la finalidad era que él determinadamente llegara a cumplir todas las cosas que Dios quería. E incluso se necesita valentía para ir en contra de los deseos de nuestra voluntad, contra si hacemos o no hacemos la voluntad. Así que a Josué le invita a Dios a que haga esto. Lo mismo hizo Nehemías. Él dice que para esto preparó su corazón, para estar listo, para inquirir sabiduría a través de la palabra de Dios, para conocer la ley, para conocer la voluntad, pero su finalidad de conocer la ley era para cumplirla, para no apartarse de ella, ni a diestra ni a siniestra, y para eso, en verdad, necesitamos valentía para confiar en Dios antes que nosotros. Así que estuvimos viendo que todos también pertenecemos a un mismo cuerpo y todos tenemos algo que hacer y que es importante nuestro trabajo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Todos tenemos mayor o menor peso dentro de la iglesia, el trabajo es importante, pero nuestra responsabilidad que tenemos en la iglesia es mantener la salud, que haya unidad en la iglesia, que no haya desaveniencia, y para eso cada uno de nosotros debemos desarrollar nuestros ministerios de una manera correcta. Y continuamos aprendiendo que
esos talentos, esas cosas que Dios nos ha dado, es importante y que un servicio que puede ser primordial en la iglesia, esos servicios no te hacen más grande como ministro, como persona, sino que es más importante porque puede generar un conflicto, un daño mayor, porque nosotros somos, lo importante no es el ministerio que desarrollemos, no es la capacidad que tengamos, sino es lo que hagamos, lo que nos da importancia dentro de la iglesia, el servicio que estemos dando. Por eso estuvimos viendo que nosotros debemos desarrollar en los servicios de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos puso a cada uno en el lugar que tengamos. En este contexto, allá cuando vamos a Efesios capítulo 4, y ahí comenzamos hoy nuestro tema, este es el capítulo 4, vamos a ampliar un poquito más y vamos viendo lo que el Señor Jesucristo hizo al llamar a sus discípulos, y él los llama y él los determina como responsables para hacer la labor. Dice allá en Efesios capítulo 4, y quiero que invitarle a que vayamos allá a Efesios capítulo 4, y el verso es en el verso 11. Vamos allá a Efesios capítulo 4 y el verso es 11. Dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. El Señor Jesucristo él está constituyendo, él está poniendo, está determinando a varios ministerios o varias funciones dentro del cuerpo importantes con la finalidad, dice que perfeccionar a los santos para la obra, para el trabajo, para el ministerio y para la edificación del cuerpo, el crecimiento del cuerpo, para que el cuerpo sea edificado. Entonces, estamos hablando que aquí hay, por lo menos, vemos aquí 4 o 5 diferentes cosas que tenemos que desarrollar o que marca el Señor Jesucristo que Él constituyó. Y quiero que en esta tarde vayamos estudiando un poquito más a fondo estos términos. Por ejemplo, dice que constituyó a algunos apóstoles. Y el término apóstol, que viene de griego apóstolos, significa alguien que es enviado, un mensajero o un embajador, alguien que está representando a alguien que ha sido enviado en nombre de, es alguien que viene en nombre de, o que tiene una representativa, o sea, no es solamente alguien, ¿cómo se llama? Que va a hacer algo, sino que va a hacer algo en nombre de. Entonces, en este contexto del Nuevo Testamento se refiere específicamente a aquellos seleccionados por Jesucristo para ser representantes autorizados por Jesús. ¿Y quiénes son estos? O sea, hoy en día se habla de que, oye, algunas religiones quieren o sectas quieren hablar que hay todavía apóstoles en el sentido que Jesús los determinó. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que Él escogió dentro de sus discípulos. Lucas capítulo 6, verso 13. Lucas capítulo 6, verso 13. Mire qué nos dice. Lucas 6, capítulo 13. Déjeme compartir aquí para que podamos ver el texto. Aquí. Ok, ya estamos. Ok. Dice aquí en Lucas 6, versículo 13, dice, y cuando era de día, llamó y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Apóstoles. Y mire, amado hermano, quiero compartir con ustedes también un poco, el día de hoy quiero compartir, como decíamos, algunas herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos una herramienta que es un programa de cómputo que se llama Eastword. Y este Eastword también tiene la capacidad de tener varias
versiones de la Biblia, pero también tiene podría uno verificar lo que acabamos de decir en cuanto a la palabra. Por ejemplo, hablando de la palabra apóstoles, si tiene usted la versión, por ejemplo, esta versión, la 160, pero que trae las palabras en griego, nosotros vamos al capítulo 13 y vamos allá y buscamos, llamó discípulos a los 12, de los cuales llamó apóstoles. Aquí está la palabra apóstoles. Y aquí está, eh, eh, aquí a un lado hay una clave G652. Ahí creo que se salió. Permítame, me salí. Nomás dígame si me siguen viendo. Sí, ¿verdad? Ok. Dice, esa palabra dice que al poner el cursor encima, dice que es la palabra apóstolos. Y ahí dice delegado, específicamente embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Con poder, bueno, así con poder, mira, no sé, pero en realidad la palabra es apóstol, enviado, enviar o mensajero. Es un mensajero, es alguien que Jesús está determinando, o sea, estos apóstoles los está nombrando Jesús, él los escogió, ¿sí? Él los escogió, él elige, allí dice la palabra escoger es elegir, la palabra eclegomai, eclegomai, eso significa elegir, o sea, y es muy interesante porque es el que está escogiendo a los apóstoles es Jesús mismo. Y entonces él llamó a estos dos, a los apóstoles, y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que él los nombró como apóstoles y los envió, y recuerda que los envió a predicar. En este contexto del Nuevo Testamento se especifica exclusivamente a estos, y estos dice que él escogió a 12 apóstoles, y fue de una manera intencional y exclusiva. Jesús escogió entre un grupo más amplio a estos discípulos para participar en algo particular. Ellos fueron 12 discípulos, los cuales fueron llamados. Mire, aquí mismo podemos ir a Mateo. Bueno, ahí mismo en Lucas 6, verso 14 al 16. Mire, Lucas 6, 14 al 16, aquí mismo. Dice, ¿quiénes son estos apóstoles? Dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacob, hijo de Alfeo, a Simón, llamado el Celote, a Judas, hermano de Jacobo, y a Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Ahí está hablando de los 12 apóstoles que Jesús nombró, que llamó, esos 12 apóstoles. Y es interesante que entendamos, estos 12 apóstoles fueron llamados y luego decimos, bueno, ok, estos 12 apóstoles, cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos que ahí mismo dice que a uno de ellos fue traidor. En Hechos capítulo 1, en se habla de que Matías en el aposento alto fue, ¿cómo se llama? Se reunieron los discípulos y entonces se echaron suertes y entonces determinaron que quedara el nombre Matías como uno de los 12 apóstoles. De hecho, en Hechos 1:26 dice, y echaron suertes y le cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, hablamos de ellos, de estos 12 apóstoles, con Matías, el que sustituyó a Judas. Sin embargo, cuando estamos hablando de los apóstoles, hay un apóstol más, que de repente nosotros decimos, ¿y qué pasa con Pablo? Pues dice Pablo que él también es apóstol. Dice que él recibió también el apostolado de parte de Jesucristo. Mire, entonces dice,
Dice allá en la primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 7, hablando de la aparición de Jesucristo, dice, y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, a todos los apóstoles. Y de último, como un apartivo, se me pareció a mí, el más, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, Pablo aquí se está identificando junto con los otros apóstoles, con los otros apóstoles, estos 12 apóstoles. Esta revista es muy interesante porque usted le puede agarrar y subrayar. Por ejemplo, el más pequeño de los apóstoles, vamos a poner aquí de este color todo lo que hace referencia a apóstoles. Mire, el más pesado, porque no soy digno de llamar apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia, dice Pablo. Pero mire, él sabe que él es uno de los apóstoles, aunque el más pequeño, aunque no sea digno, él, él es uno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque él mismo va a decir allá en el capítulo 1, dice allá, dice, no vi ninguno, allá en el capítulo 1 de Gálatas, este, a ver, permíteme, es capítulo 2, perdón, capítulo 2. Dice, capítulo, perdón, es que aquí sí aquí este texto sí lo tengo perdido, no tengo apuntado. Aquí en el capítulo 2 habla Pablo de que él es aceptado por los apóstoles, él hace referencia de que a él nada nuevo le enseñaron, sino que ¿cómo se llama? Él también, aquí está, perdón, aquí está, mire. Gálatas 2:8. Apúntale, por favor, hermano, para que lo tenga ya. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí con los gentiles. ¿Para qué? Para el mismo apostolado, mire, el apostolado. El que actuó para el apostolado, el que actuó para el apostolado en Pedro, también actuó en mí para con los gentiles. O sea, él está, tanto Cefas como Juan, como Jacobo, lo están considerando también y lo están entendiendo que él ha sido encomendado como apóstol para los gentiles. Así que aquí en esta breve acotación queremos hablar, queríamos tomar esto de que así como Jesús estableció a estos 12, también está entre ellos está el apóstol Pablo. Y todos ellos tienen características interesantes, porque, por ejemplo, un apóstol, la misión del apóstol era resumida en tres aspectos principalmente. Uno, ser testigo de Cristo. Dos, proclamar el evangelio. Y tres, dar los fundamentos para la edificación de la iglesia. O sea, esas son las tres cosas que un apóstol debe hacer. Allá en Hechos capítulo 1, verso 8 dice que pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Esto se lo dice Pablo a sus apóstoles, a todos los apóstoles. Y en Hechos capítulo 1:22 dice que los apóstoles debieron haber estado todos juntos y que tuvieran conocimiento de Jesús desde el bautismo hasta su resurrección, hasta su ascensión. Tenían que tener ese conocimiento, también haber sido testigos de eso. Y ese es uno de los requisitos. El otro, que tenían que proclamar el evangelio. Dice en Marcos capítulo 3:14 que estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14 dice que él estableció a unos apóstoles
Vamos para allá para que lo veamos. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, los apóstoles tenían la función, primeramente, de aprender de él, de estar con él, de conocerle a él, de tenerle, de verlo como testigo y ser enviados a predicar. ¿Ok? Entonces, esa función la estuvieron desarrollando los apóstoles y luego ellos fueron enviados para anunciar el reino de Dios. Ellos lo vemos en Lucas capítulo 9, 1 y 2, que ellos fueron a predicar, anunciar el reino de Dios. Pero también decíamos que fueron necesarios para ser los que trajeron los fundamentos, el cimiento de la iglesia está basada en la enseñanza de los apóstoles. Mire, vamos primeramente allá a Efesios capítulo 2:20. Efesios capítulo 2:20. Dice allá, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahorita vamos a ver los profetas, así que no perdamos este punto. Edificados sobre el fundamento, ¿sí? Y si quiere ver acá el fundamento, mire qué palabra es. Edificados sobre el fundamento, ¿sí? Fundamento o cimiento, o sea, base, es la base de donde se construye, donde se comienza a construir. Dice el fundamento de los apóstoles, ¿sí? Y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra principal, la que marca el trazo para la construcción, la que se pone para sacar las medidas y las dimensiones y es donde comienza la construcción, es precisamente Jesucristo, el ángulo de la construcción. Para no irse chueco, esa piedra es la principal, la que determina cómo se va a construir. Pero también, si nos vamos a Hechos capítulo 2, y vemos ahí en el verso 42, vemos que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, aquellos que habían creído el evangelio y que habían sido bautizados, todos que creyeron la palabra y fueron bautizados, dice 41, así que los que recibieron la palabra, vamos a ver, 41, los que recibieron la palabra, así los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se enseñaron aquel día como 3,000 personas y perseveraba en la doctrina, en la enseñanza, el fundamento de los apóstoles. Eso que los apóstoles estaban enseñando, la comunión los unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta doctrina, esta enseñanza es la que estaban dando los apóstoles, que es el fundamento en el cual nosotros también debemos permanecer, perseverar en esta enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, en esa que es el fundamento y esa es la sana palabra, la doctrina que fue enseñada, la misma que Pablo le dice a Tito que persevere en esas sanas palabras, en esa sana doctrina, lo que hemos escuchado, ¿sí? Lo mismo que dice Judas en el capítulo 1, bueno, tiene un capítulo, donde habla de que nuestra fe, dice dice, en estos que causan visiones sensuales, espíritu, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservando el amor, esperando misericordia, pero está un poquito antes, aquí está. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto es importante. Judas le está escribiendo a los cristianos para defender la fe y dice, para defender esa fe hay que tener memoria, recordar las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Esto está refiriéndose a la doctrina que los apóstoles trajeron, al fundamento que los apóstoles trajeron. Estos apóstoles, dice, eso es
es lo que nosotros tenemos que tener para poder edificar nuestra fe sobre esta doctrina, sobre este entendimiento, sobre este fundamento. Así que los apóstoles tuvieron una función muy importante, la cual esa función fue poner la base, mostrar esa enseñanza que es correcta y es por donde ellos tenían la autoridad para traer la doctrina. Por eso Pablo le dice también a los corintios que si alguien es espiritual, reconozca que las palabras que les digo son verdad. Así que esta doctrina es la que fundamenta a la fe, al conocimiento de la iglesia. Así que los profetas, los apóstoles fueron escogidos por Jesucristo, tuvieron una función y proclamaron el evangelio y dieron el fundamento, fueron testigos de su padecimiento. No, y este testimonio, la palabra testigos que se utiliza para ser testigos, habla de ser mártires, o sea, y dieron su vida para testificar que lo que ellos estaban predicando era la verdad. Y gracias a eso es que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Así que los apóstoles, así juntamente con los profetas, la palabra profeta, que viene del griego propetes, que significa alguien que habla en lugar de otro, específicamente es un portavoz de Dios. Los profetas en el Nuevo Testamento actuaban como mensajeros y transmitían también revelaciones divinas. Hablaron, lo vimos allá, que Jesús estableció profetas. Y dice Efesios capítulo 2:20 que está establecido sobre la base de los apóstoles y los profetas antiguos y los profetas actuales. Pero en el Nuevo Testamento, ya la profecía que se está comenzando a dar, o sea, los profetas son los que están hablando en lugar de otro. Así que el ministerio profético es uno de los dones que la iglesia tenía para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Vemos que ¿cómo se llama? Que Pablo explica para qué sirve la profecía o para qué sirven los profetas. Mire, vamos allá a 1 Corintios, capítulo 14, verso 3. 1 Corintios, capítulo 14, verso 3. Mire, estamos hablando ahorita de los profetas. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas importantes: edificación, exhortación y consolación. Mire, podríamos decir que hoy en día el que profetiza, el que habla en nombre de o por en lugar de o son prácticamente los predicadores, los evangelistas, los que enseñan, los maestros que enseñan la palabra de Dios. Y tienen que hablar, y tenemos que hablar para tres cosas importantes, hermano. Y esto anótelo por allá, para que si usted un día quiere predicar la palabra de Dios, si usted un día quiere compartir la palabra de Dios, tiene que tiene que entender que son para tres cosas importantes. Y estas son fundamentales, no para otra cosa. Es para la edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que sea fortalecida. Para la exhortación, esta palabra de exhortación viene a ánimo también para presentar, ¿cómo se llama? Las problemáticas, mostrar lo incorrecto y lo correcto, pero también habla para consolación. Esto es para ánimo, para que las personas se sientan también confiadas en la palabra, en lo que Jesús ha dicho, en las promesas, en la esperanza. Estas son las tres cosas que nosotros tenemos que entender. La palabra edificación, la palabra exhortación, que es confortar, consolar, pero más que nada, y la palabra, exhortación en el sentido de animar, y la consolación es también para traer esperanza, y son las tres cosas que como predicadores tenemos que desarrollar, amados hermanos. Así que cualquiera que quiera hablar del evangelio, tiene que ser estas tres cosas. Para eso no es para otra cosa. El evangelio no es para tener bases morales,
para un buen negocio o técnicas para llevar una buena administración en la empresa o utilizar la palabra de Dios para hacer, ¿cómo se llama? A alguien, utilizarla como una espada para lastimar o vas a utilizar la palabra para ganancias personales. No es para esto. Tres cosas importantes: edificación, exhortación y consolación. Para eso sirve la palabra de Dios, para eso sirve la profecía o lo que, para eso hablar a los hombres para esto, hablarle a la iglesia para esto. Tres cosas importantes. ¿Queda dotado, hermanos? Díganme si está dotado o no. Porque esto va a venir examen. Tres cosas importantes que debe hacer el que predica, el que profetiza, el que habla de parte de Dios. A ver, ¿se entendió? ¿Se comprendió? Ok, perfecto. Entonces, tres cosas que tenemos que hacer: edificación, exhortación y consolación. Más adelante estaremos estudiando más profundamente qué significa cada una de estas cosas y ampliarlo más. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Vamos a continuar. Un segundito. Los profetas de aquel entonces y ahora también, pero ahora conocemos como predicadores, fortalecen espiritualmente a los creyentes, animan a permanecer en la fe y los ayudan a comprender la voluntad. Mire, nosotros debemos fortalecer espiritualmente a los creyentes. Debemos animarlos a permanecer en la fe y ayudarlos a comprender cuál es la voluntad de Dios. Así que debemos, en aquel entonces, vemos también a otros profetas que aparecen en el Nuevo Testamento, como Agabo, que fue y predijo que vendría una gran hambruna y que le habló a la iglesia de Antioquía, y la iglesia de Antioquía llevó esa ayuda hacia Jerusalén, mandó a esa ayuda. Entonces, vemos que ese también fue una labor que hizo Agabo como profeta. Entonces, tenía el propósito de revelar ciertos mensajes específicos en los momentos clave para guiar a la iglesia. En aquel entonces, a falta de la enseñanza bíblica, a falta todavía de lo que era toda la doctrina de los apóstoles, a falta de eso estructuralmente, la iglesia era guiada por ¿cómo se llama? Estos profetas que aparecían. Dice allá ¿cómo se llama? Que en la iglesia de Antioquía habían profetas, habían maestros que estaban buscando al Señor en espíritu y en verdad, estaban buscándole, y el Espíritu Santo indicó que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Vamos allá a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, verso 1. Dice, y la iglesia que estaba en Antioquía, entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí vamos, ahí tengan también en cuenta que hay maestros también. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaé, el que había sido criado con Herodes, el tetrarca, Saulo, ministrando ellos, sirviendo al Señor y ayudando, dijo el Espíritu: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire, estaba ahí había en la iglesia de Antioquía, habían profetas, habían maestros. Estos eran los que eran utilizados para traer mensajes específicos para la iglesia en su momento, y eran muy importantes esos mensajes para ordenar. Mire, lo que está haciendo aquí el Espíritu Santo es, fíjese qué interesante esto, y no sé si usted lo ha pensado, la obra misionera y la expansión del evangelio eh, eh, siempre actuó, siempre estuvo en manos de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando vemos la primera salida de los varones, dice que de la iglesia, de los creyentes, de los discípulos de Jerusalén, cuando salieron allá, fue por causa de la persecución de Esteban.
y es precisamente porque esa predicación, porque el Espíritu Santo estaba guiándolos, porque los había sacado de la cárcel, el Espíritu Santo estaba haciendo labor allá. Y aquí la expansión hacia toda Asia, hacia todo lo que sería los gentiles, aquí está interviniendo nuevamente el Espíritu Santo. Por eso muchos dicen, debían llamarse no hechos de los apóstoles, sino hechos del Espíritu Santo, porque el que está contribuyendo, el que está haciendo todo esto, es el Espíritu Santo que está guiando a través de mensajes específicos, órdenes específicas para que eso se diera. Otra vez vemos a otro profeta, no sabemos si es el mismo, pero dice que había otro profeta ahí llamado Agabo, que profetizó sobre el sufrimiento de Pablo que iba a enfrentar. Y dice, nuevamente el Espíritu Santo le va a guiar a Pablo a Jerusalén, donde va a ser apresado para que pueda viajar hasta Roma y pueda llegar a Roma y también seguir expandiendo el evangelio. Y no solamente llegar a Roma, sino poder predicar en el, por decir, vamos a poner, en la casa de gobierno, donde estaba el emperador, donde estaba el pretorio, donde estaban el Senado, donde estaba la gente importante. Hasta allí Pablo llegó a predicar, pero fue guiado por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 21, 10 al 11, podemos ver cómo Agabo le profetiza que va a ser llevado a Jerusalén y va a ser aprendido y va llevado. Así que el Espíritu, los profetas tuvieron una función y hoy en día podríamos llamar que estos profetas o una parte de la función de los profetas aún sigue existiendo, que es precisamente el hablar de parte de Dios por medio de los predicadores. Ahora, hay otro término que hablamos, evangelistas. La palabra evangelista viene del griego evangelistes, que significa un portador de buenas nuevas o un anunciador del evangelio. Los evangelistas son aquellas personas que tenían el don y la responsabilidad de proclamar el mensaje de salvación. Lo vimos en Efesios capítulo 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. Los evangelistas tenían la función de llevar y proclamar el mensaje del evangelio. O sea, el plan de salvación era por parte de los evangelistas. Mire, vamos allá a Hechos capítulo 8, verso 4. 8, verso 4. Dice ya Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Dice, anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos tenían espíritus inmundos, salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjense que aquí el evangelista, Felipe el evangelista, está llevando el evangelio, lo está llevando a una ciudad más allá de donde vivía. Ahora ya no está en Jerusalén, ahora está saliendo a Samaria y está predicando. Es alguien, un evangelista es alguien que predica el evangelio, que sale a predicar el evangelio, que está predicando el evangelio a personas no creyentes, a que ellas puedan conocer, a que ellos puedan saber del mensaje del evangelio y que puedan creer. Mire que dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mire, esta es la función de un evangelista, predicar el evangelio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de extender el reino de los cielos, con la finalidad de que crezca el reino de los cielos, que vaya más allá. Así como aquí Felipe está predicando, con la finalidad de que muchas personas crean, se conviertan al Señor y que haya nuevos territorios conquistados para Cristo.
Tanto así que el evangelista, mire, hay algo interesante que pasa en Hechos capítulo 8, ahí mismo, pero ahora más adelante, en el verso 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, por el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los sucesores, había venido a Jerusalén a adorar. Mire, un evangelista es enviado a predicar. Eso, pero mire, características de un evangelista. Él está atento a la voluntad de Dios, al llamado, al plan de Dios, a lo que Dios quiere. Él está atento. Él, mire, no escatimó nada, sino voy, se levantó y fue, obedeció, obedeció para llegar a ese llamado. Él obedeció. Así que el evangelista es alguien que está atento para buscar a las almas perdidas, sin importar la necesidad. Mire, ahí va, guiado por el Espíritu, llega, le predica, le habla del... Mire, él no fue allá a preguntarle sobre asuntos de economía o cosas así, sino él cuando llegó, dice que él, dice ahí en el verso 35, Felipe abriendo su boca comenzó desde esa escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y esto es importante, todo aquel que tenga el ministerio de evangelismo, lo más importante es esto, predicar el mensaje, el evangelio, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, ese evangelio de salvación, es lo primordial. No está pensando ¿cómo se llama? En eventos, no está pensando en ofrendas, no está pensando en otra cosa más que predicar el evangelio para rescatar almas. Es lo que está buscando, rescatar almas, llevarlos al agua, llevarlos a que sean bautizados, a que crean en Jesucristo, a que se mantengan en ese crecimiento, en esa fe, que vayan conociendo los fundamentos de la fe. Es ahí lo conoce y los bautiza, y ese es su trabajo del evangelismo, del evangelista. Ahora, este trabajo, este ministerio del evangelista, lo desarrollan, no solamente lo desarrolla un hombre, sino lo desarrolla prácticamente cualquiera de nosotros lo podemos hacer. A Timoteo le dijo, el Timoteo le dijo allá en 2 Timoteo 4:5, aparte de la responsabilidad de que tenía que defender la sana doctrina, aparte que tenía que establecer ancianos, además de todo eso, le dice allá en 2 Timoteo 4:5, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Además de predicar, los evangelistas deben ayudar a fortalecer y a discipular a los creyentes, asegurando que crezcan en su fe. Así que los evangelistas deben trabajar junto con los apóstoles y los profetas en el crecimiento de la unidad de la iglesia. Mire, Efesios capítulo 4, nuevamente, Efesios capítulo 4, y estamos allá en el verso 12 ahora, ¿sí? Estableció asimismo evangelistas, pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tengamos una fe unida, o sea, que tengamos la misma fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que conozcamos perfectamente, que conozcamos a Jesucristo, un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, y que tengamos ese conocimiento, que lleguemos a esa medida en cuanto a equipararnos como Jesucristo en su vida humana, en su naturaleza humana, como fue como siervo para con Dios, para que ya no seamos niños llevados o fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina o estrategia de hombre que usa el engaño usa artimañas de engaño para llevarnos al error. No, no. Entonces, el evangelista tiene una función, preparar a las personas. Y por último, vemos, bueno, uno de los temas más adelante que vamos a ver, va a ser un poquito más adelante en cuanto a este tema especial de los pastores.
que vamos a ver por qué pastores, obispos y ancianos son términos intercambiables para el mismo servicio. El pastor que viene de la palabra poimen, que significa un pastor o cuidador de ovejas. En el contexto del Nuevo Testamento, el término se usa de manera figurativa para referirse a aquellos que tienen responsabilidad de cuidar, guiar al pueblo de Dios, comparado con las ovejas que requieren no solamente guía, protección y alimentación espiritual. Pero también al estudiar conocemos que un pastor también se le conoce con el término obispo, del griego episcopos, que este término griego se traduce como supervisor u obispo. Este término significa alguien que tiene la responsabilidad de vigilar, de estar atento, de hecho es alguien que mira más allá, que mira así, que está viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que viene. Es como alguien que está pendiente de las amenazas que puedan acechar a la grey. Entonces, tenemos que estar atento a todo. No, es alguien que mira más allá. Y un anciano, un presbíteros, el término griego, que significa literalmente un anciano, un hombre entrado en días, un hombre de edad avanzada. Se refiere a una persona mayor, pero no solamente, no tanto en el sentido de mayor, sino más que nada se refiere a alguien que tiene madurez espiritual, experiencia para guiar a la iglesia, alguien que cuando vemos los requisitos para el obispo, para el anciano, vamos a ver que requiere que haya tenido ya una experiencia en su primera misión, que es la familia, haya sabido gobernar bien su casa. Entonces, estos cuatro términos intercambiables se refiere a alguien que cuida, protege, alimenta y guarda a la grey. Y estamos hablando de que estas personas son personas que tienen gran responsabilidad, porque Pablo les hace ver a los ancianos, de Éfeso, que ellos tienen gran responsabilidad. Y algo que es interesante de esto es que como ancianos, de la iglesia, como obispos de la iglesia, mire que dice Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, mire que dice allá en el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Mire, aquí vemos vamos a ver los tres términos rápidamente. Mire, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y la palabra rebaño, si se da cuenta, vamos aquí en el diccionario, ¿vale? Es poimonoin, que hace referencia a una manada, o sea, a un rebaño, a un grupo de ovejas, ¿sí? Entonces dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño, por las ovejas, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, alguien que literalmente es alguien que mira, un superintendente, un supervisor, alguien que está mirando más allá. Este es obispos, para apacentar, para hacer la labor de poina, apacentar, eso es la labor que hace un pastor, es lo que hace un pastor, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando que está hablando que el término obispo y está hablando del término pastor, ¿sí? Para apacentar a la iglesia, que es el rebaño, el cual ganó con su propia sangre. Pero si nosotros vamos un poquito atrás, dice, enviando pues desde ese Mileto, de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los presbúteros, a los ancianos, a las personas ancianos de la iglesia, a
a los que están en el ancianato, ¿sí? Así que, mire, aquí tenemos las tres palabras refiriéndose al mismo grupo de personas. Llamó a los ancianos y les dijo, ustedes como pastores, pastoreen, porque el Espíritu Santo los ha puesto como obispos supervisores. Tres términos para el mismo grupo de personas que está siendo intercambiable según lo que está haciendo. Pero aquí lo que quería ver es que dice, mirad por vosotros, mirad, tened cuidado, estar atentos, guárdate a ti mismo. O sea que aquí nos hace referencia que los ancianos tienen que tener cuidado, los presbíteros tienen que tener cuidado de ellos mismos en primer lugar. ¿Por qué? Porque hay una gran responsabilidad que se les ha dejado. ¿Por qué? Porque entre ellos, mire, después, mire, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Y cómo es que entra un lobo rapaz? Cuando se pierde la responsabilidad de mirar desde lejos. O sea, antes de que entre, lo puedes mirar. Pero como estás descuidado, entran. Pero el problema también es que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y este arrastrar, permítame, hace referencia de llamar, es como, ¿cómo se llama? Sacar, ahí está bien, sacar de la iglesia, que son hombres que van a sacar de la iglesia, de la doctrina, van a desviar a las personas, a los discípulos, tras de sí. O sea, siguiendo a los hombres. Y mire, por eso es importante que velen por ellos mismos, que estén pendientes por ellos mismos. Entonces, esto es una gran responsabilidad, hermano. Es una gran responsabilidad que tienen los ancianos, los pastores y presbíteros. No digo los obispos. Y bueno, así que habla también de maestros. Habla de maestros. El término maestro habla sobre didáscalos, aquellos que significa un instructor, alguien que enseña. En el Nuevo Testamento se hace referencia a alguien que hace una función de transmitir o explicar y aplicar las escrituras para la edificación de la iglesia. Por eso él dice, él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los maestros son parte de los dones que Dios dio, que Cristo dio para la formación espiritual y crecimiento de la iglesia. La función del maestro en la iglesia es enseñar la palabra de Dios con claridad. Jesús, mire que les dijo allá en Mateo 28, del 19 al 20, dice, estoy en Hechos, porque estoy en Hechos. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que he mandado. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, es precisamente esto, enseñándoles, didasco. Esa es la palabra griega, didasco, que significa enseñando, enseñanza. Esa es didasco. ¿Quién lo hace? Los didáscoles. O sea, es esto. ¿Pero qué? Para que guarden, mire, todas las cosas que os he mandado. Y esa es la importancia del ministerio, del maestro, enseñar todo. El maestro tiene que transmitir la doctrina cristiana completa, con fidelidad, con claridad, completa, todo lo que ellos han recibido. Así que es lo que Pablo hace manifiesto, que a Timoteo le dice, lo que has oído de mí, allá en 2 Timoteo 2, dice,
Entonces, ¿por qué me voy a Corintios? Segunda de Timoteo 2. Luego, no encuentro. Aquí dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Mire, otra vez, la palabra enseñar. ¿Sí? Es importante enseñar, pero ¿sabes qué? Lo que has oído de mí, o sea, lo que tú has escuchado de mí, Timoteo, el testimonio que tienes de mí, eso, mire, encarga. Esto es interesante porque cuando habla de encarga, ¿ve? Para ti, semi, encomendar, encargar, depositar. Eso significa hago cuenta que como un banco, hermano, que se le entrega, como si usted fuera una caja de seguridad donde se le entrega. ¿Para qué? Para que usted lo guarde, para que usted lo conserve y para que lo transmita tal así como lo recibió. O sea, haz cuenta que algo que le dieron a usted, usted tiene el encargo de guardarlo, cuidarlo tal cual es y que no se deteriore, pero con la finalidad de compartir eso mismo de la misma manera. Mira la gran responsabilidad que Pablo le está poniendo en los hombros a Timoteo. Y es la misma responsabilidad que cada uno de nosotros asumimos cuando agarramos el ministerio de ser maestro, de enseñanza, de recibir tal enseñanza, cual, y asimismo entregarla y encomendarla a alguien. Esto es una gran responsabilidad. Esto es algo que nosotros tenemos que tomarlo con mucha seriedad. O sea, cuando no se toma con seriedad, entonces comienza a haber problemas. Y mire, por eso dice que tienen que ser fieles. O sea, personas fieles tienen que ser personas que en verdad cumplan esto de una manera correcta. Dice que tienen que ser fieles, idóneos para enseñar a otros. Los maestros deben entrenar y discipular a otros para multiplicar ese conocimiento, para que vaya creciendo ese conocimiento. ¿Sabe qué? Es fundamental, porque así como decía en Hechos 2:42, que la iglesia perseverará en la doctrina de los apóstoles, ese fundamento se tiene que compartir por medio de los maestros para que esa verdad llegue a otras personas y que se mantenga firme en la sana doctrina. Por eso hay que evitar y hay que corregir el error y defender la verdad. En Tito 1:9 dice, reteniendo la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los maestros van a enfrentar falsas doctrinas y van a ayudar a la iglesia a discernir la verdad. Si tenemos un mal maestro, si no estamos haciendo un buen trabajo como maestro, entonces podemos aceptar doctrinas falsas y podemos llegar a la apostasía. Y es que así como hay buenos maestros, también hubieron falsos maestros que enseñaron falsa doctrina. ¿Por qué? Dice, más adelante lo vamos a estudiar, pero en ¿cómo se llama? En Timoteo, Pablo les va a llamar la atención a que tenga cuidado, porque porque va a haber ese tipo de maestros, aquellos que van a apartarse, aquellos que van a agarrar y van a buscar hacer su propio beneficio. Y hay que tener mucho cuidado con estos falsos maestros. Lo que está no, en 2 de Timoteo. Mire, tiempos peligrosos. Abraham dice, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, padres ingratos. Mire, estos, dice, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas,
siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Así que no, son falsos maestros, son falsas personas que niegan la eficacia de la piedad. Dice, estos son traidores, dice, amadores de deleites de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia en ellos. En ellos no hay eficacia, la piedad no hace eficaz en su vida. Entonces dice que hay que tener cuidado. Así como hay verdaderos maestros, hay falsos maestros que dice Pablo, que por la comezón de oír, con el deseo de escuchar, ellos van a cambiar la verdad, van a buscar otras cosas por su propio vientre, por su propia ganancia. Es importante, los maestros son importantes, y tenemos que ser buenos maestros. Dice que un maestro también es alguien que inspira obediencia a las escrituras, porque no solamente es conocedor de la palabra y buen instructor, dice Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Los maestros deben buscar que los creyentes no solamente aprendan y entiendan y conozcan, sino que también sean ellos referentes de cómo se vive la palabra de Dios en vivo, en sus propias vidas. Por eso hay un gran compromiso, hermano. Este ministerio también es de gran compromiso. Si estamos viendo, hablábamos de que hay ministerios de mucho valor, de mucha importancia, y que son ministerios que son vitales. Imagínense, el ministerio de ser maestro es vital, porque si enseñamos falsa doctrina, como decía el Señor Jesús, déjalos, son ciegos que guían a ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos van a caer al hoyo. Así que el maestro tiene que tener mucho cuidado. Por eso dedicarnos al ministerio de la enseñanza es muy, muy importante, que conozcamos lo que estamos hablando y que lo hagamos correctamente. Bueno, hasta aquí el día de hoy, hemos visto que Jesucristo ha hablado de por lo menos 5 ministerios que él mismo dice que él mismo determinó, él mismo, como dice la palabra de Dios, él mismo instituyó, él mismo puso a estos ministerios, y que son los apóstoles, que vimos cómo es que fueron determinados, quiénes son los apóstoles. Es un ministerio que estuvo y que tenía una función, vimos sus funciones: ser testigo, el proclamar el evangelio y el dar fundamento a la iglesia para ser edificada. Vimos a los profetas que trajeron la revelación de la palabra también, que su función en el primer siglo era edificar, exhortar y dar consolación a la iglesia, a revelar la voluntad de Dios, a confirmar doctrinas y llevar dirección a la iglesia, advertir y corregir. Vimos esas cosas. También vimos que el evangelista es aquel que trae, que lleva el portador de buenas noticias, el anunciador del evangelio. Y vimos que su función es proclamar el evangelio de salvación, expandir el reino, que más gente esté preparada para el servicio, y que ayuda a la iglesia, colabora en la iglesia en el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Vimos a los pastores, que hablamos de 3 términos: pastor, obispo, anciano, y vimos que estos son términos intercambiables y que tienen cada uno su función importante, y que ellos también han sido y son fundamentales en la iglesia. Más adelante vamos a tomar un tema sobre el ancianato y el diaconado. Va a ser un tema de un día vamos a ver todo esto, todo lo referente al ancianato y al diaconado. Y hablamos de los maestros, el instructor, el que enseña, la importancia de la enseñanza, la función que tiene en la iglesia de discipular, de enseñar la palabra de Dios con claridad, de proveer fundamentos a la doctrina, de corregir los errores y defender la verdad, de inspirar a la obediencia a la escritura con nuestro propio ejemplo. Y hasta aquí hemos llegado a la primera parte del día de hoy. Vamos a continuar en la segunda parte, pero antes que esto, si tienen alguna pregunta o un comentario, lo pueden hacer en este momento. Y si no, vamos a darnos unos 5 minutos de receso para
para poder estar, ¿cómo se llama? Bueno, aquí estamos nuevamente. A ver, algún comentario dice aquí, entonces, hermano, no fueron 12. Ah, 12 apóstoles fueron los que dejó el Señor Jesucristo o nombró el Señor Jesucristo durante su ministerio y el apóstol ¿cómo se llama? De los gentiles fue el apóstol Pablo, ¿sí? No es que sean 13 apóstoles, sino que son 12 apóstoles y el apóstol Pablo para los gentiles. Que los 12 apóstoles era una idea judía hacia el complemento, hacia todo el complemento de las tribus de Israel, las 12 tribus, y por otro lado está el representante o el apóstol enviado a los gentiles. Los falsos maestros pueden hacer naufragar de la fe a los hermanos. Definitivamente los falsos maestros entran encubiertamente, como dice Judas, y su función es que al final de cuentas van a hacer naufragar, caer de la fe, ser desviados, llevados por estratagema de doctrina. Entonces ahí es el problema. Bueno, esto es hasta aquí. ¿Algún comentario? El siguiente punto es bastante largo, pero no vamos a verlo todo. Vamos a ver cuando mucho dos puntitos dos subpuntos del siguiente punto. Y les prometo que para la próxima clase ya vamos a tener la diapositiva. Les voy a subir también la diapositiva de Y lo que pasa es que no me dio el tiempo para subir la diapositiva de este tema, pero se lo voy a subir y les voy a pasar también el material, se los voy a pasar para que ustedes tengan eh, disponible. Y bueno, aprovechamos este tiempo de receso, así, estírense, este tiempo para informarles que la próxima semana, que es a ver, vamos a ver, la próxima semana es 23, estamos 23 hoy, la próxima semana que es 30, la próxima semana no vamos a tener reunión el día 30, la reunión la tendríamos el día 6 y tendríamos el día 6 y el día 13, tendríamos las dos reuniones, 6 y 13. Seríamos, ahí completamos el tiempo de ¿cómo se llama? De los 6 cursos. Y el día 20 sería, ¿cómo se llama? Por decir, nos veríamos, pero ya para hacer un pequeño examen una evaluación de lo que hemos visto o un repaso de todo lo que hemos visto para retroalimentación. La intención es que el día, ya sea el día 16, 17, 16 o 17, viajar a Vaca para estar con ustedes, hermanos de Vaca, el día 17, el día 18, para estudiar con ustedes algunos temas, algún detalle allá, apoyarlos en algún tema y regresarme el día 19 por el mediodía, o sea, después del servicio que tienen allá en Vaca y llegar a Cancún para tener la reunión de la tarde y ya para el lunes tendríamos el examen. Así que va a haber tiempo para los hermanos de Vaca que puedan hacer alguna pregunta, bueno, también comentarles allá algún detalle, ¿no? Pues este sería el plan, primeramente Dios, sea así, si nos permite el Señor llevarlo a cabo. Espero que allá en Vaca, pues los hermanos estén dispuestos, hermanos, ese esfuerzo espero que sea productivo para ustedes, para la obra del Señor, para que la bendición sea para ustedes y para la iglesia de Vaca. En lo personal, pues no buscamos nada propio, ¿no? Así que
Esa es la intención. Igual, si en algún momento los hermanos de vaca se sienten saturados o sienten que no es por allá, o lo que estamos viendo no está llenando sus expectativas, con todo gusto me lo pueden hacer saber y no hay problema, hermanos. Estoy en la disposición de hacer un cambio o si quieren descansar o si quieren buscar otra alternativa, no hay problema. Estamos a su disposición, hermanos, para apoyarlos a los hermanos de vaca y nosotros continuaremos también pues preparándonos más para compartir. Bueno, pues ya vamos a dejar Opa, bueno, Sí, ¿me escuchas? sí, te escucho. Ah, no, está bien lo que estás, los temas que se están dando. No, no, bastante bien. Y sí, estamos contentos para por los temas. Este, solamente estamos prestando atención, estamos oyendo todo, cómo se va relacionando los temas, cómo se van entrecalando entre uno y otro y uno y otro. Porque pues no teníamos estudios en línea hace muchos años y estamos otra vez como acoplándonos. Pero está bien, Miguel, está bien, excelente, está bien. No, denos un poquito de paciencia, estamos calladitos, pero estamos escuchando bien, ¿ok? Y Perfecto, pues perfecto. yo ya compré mi computadora, como te dije, ya tengo la computadora, ya te veo más grande. Está, ya Regresamos nuevamente. Vamos a continuar con el tema de esta tarde, de esta noche. Y y como segundo punto general, ahora vamos a entrar un poquito más a fondo de en las características de los ministros de la palabra, o sea, pero vamos a hablar un poquito más sobre algunas condiciones personales. Ya vimos que hablamos de la disposición personal que debe tener, preparar el corazón, desear inquirir la palabra de Dios para llevarla a la práctica. Eso es una de las características. Hemos visto también la importancia del ministro, que porque vimos que primeramente habíamos hablado de que a mayor responsabilidad, un ministerio al tener gran responsabilidad también es muy importante porque puede dañar más gravemente a la iglesia, ¿no? O sea, las funciones son, quienes están sirviendo no son importantes por quienes son, sino por la función que desarrollan. Eso vimos. Ahora hablamos ahora en este tema, hablamos de que Jesús determinó ciertas funciones que son, o ciertos ministerios que son importantes. Hablamos el desarrollo del ministerio de los apóstoles y cómo este ministerio se llevó a cabo y ese ministerio es lo que al hacerlo correctamente y al hacerlo de esa manera, es que nos ha llegado a nosotros el evangelio, la palabra de Dios de manera completa y correcta. Los profetas hicieron su labor para animar y exhortar y corregir a la iglesia en su tiempo, en su momento de traer esa guía. Los evangelistas hicieron su labor para acrecentar el mensaje por todos lados y es como vemos que el evangelio creció, como la iglesia fue creciendo a tal grado a tal forma que el mundo prácticamente se llenó de la palabra de Dios. Y vimos como los pastores también tienen una gran responsabilidad y en la iglesia para cuidar, para proteger, para mantener la iglesia y cómo su labor al hacerlo incorrectamente puede llevar a divisiones, puede llevar a problemas y que llegue a la apostasía, que gente se vaya. Lo vimos que ya pasó el mal funcionamiento de la iglesia, de los pastores, obispos y ancianos, han llevado a daños graves en la iglesia desde todos los tiempos. Asimismo, que los maestros, al no enseñar correctamente, al no hacer esto, puede llevar al daño también. O sea, ¿qué estamos viendo ahorita? Estamos tratando de poner en nuestra mente y reconocer que es bonito ministrar, es bonito servir, es de gran valor servir,
pero que tenemos que tener una conciencia clara de que a mayor responsabilidad que yo tenga al frente de la iglesia, que el Señor me haya dado mayor responsabilidad, es también, esa responsabilidad también recae en que puede ser mayor el daño si fallo. Así que tengo que tomarlo con más capacidad, con más desempeño y tengo que aumentar también mi deseo de servir correctamente. Así que ahora vamos a ver algunas características que Pablo va a mencionarle a Tito, pero a Timoteo, en cuanto a cómo debe ser el siervo de Dios, el siervo del Señor. Y ahí vamos a ver algunas características. No, ahorita vamos a ver por lo menos dos iniciales y vamos a ver otras más adelante. Y quiero invitarle a que vayamos allá a segunda de Corintios, perdón, segunda de Timoteo, y estamos en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y el verso es el verso 24. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, para que sea, para que lo tengamos ahí también. 2:24. Amén. Adelante. Dice así, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjense, este texto Pablo le está escribiendo, le está dando consejos a Timoteo, le está hablando de ciertas cosas que tiene que saber. Y en principal dice, el siervo de Dios, el siervo de Dios. Esta palabra, vamos a descubrirla. ¿Qué les parece? Vamos a descubrirla, para no hablar de más. Dice allá el siervo de Dios, el esclavo del Señor, el siervo del Señor. O sea, aquí pues tiene que ser así. O sea, si yo estoy al servicio de Cristo, si yo soy siervo de Cristo, entonces debo tener ciertas características. La primera de ellas dice que es no ser contencioso. Esta la vamos a dejar un poquito adelante porque esta la vamos a ver más a fondo. Pero quiero enfocarme a esta. Si no, o sea, no ser contencioso, sino lo contrario. O sea, no ser contencioso, sino lo contrario. Sí debemos ser que amables para con todos. Amables. Y es interesante esta palabra, dice allá que es amable o tierno, afable. Y debemos ser amable para con todos. Y Pablo está haciendo una referencia a este hecho de que debe ser amable, de que se debe ser eh, eh, una persona con estas características del griego epios, que quiere decir alguien que es manso, que es gentil, que es tierno. Esta palabra frecuentemente es usada por escritores griegos para dar la característica de una nodriza de niños difíciles, o un maestro con alumnos poco aplicados, o un padre hacia sus hijos. Fíjense que esto es interesante. Este término se utiliza principalmente, dice, que para hacer referencia a una nodriza, alguien que va a alimentar, a cuidar, ¿cómo se llama? A un niño, pero mire, niños no son sencillos, son niños difíciles, porque, porque uno puede ser amable,
puede ser tierno, puede ser, ¿cómo se llama? No áspero, puede ser, no puedes vivir sin contienda, sin problema con alguien que es así, ¿verdad? Que no provoca ningún conflicto, no es conflictivo. Pero fíjese que aquí lo que está diciendo Pablo, o la palabra que dice Pablo, hace referencia precisamente a una actitud o hacia una persona que es que no hace referencia a que sea sencilla. O sea, hay que ser amable con alguien que es áspero. Hay que ser amable con alguien que es difícil. Hay que ser amable con alguien que es complicado. Y ahí comienza a cambiar las cosas. Porque todos queremos tener una buena relación con personas que tengan buena actitud, que tengan o sea, yo quiero ser, ¿cómo se llama? Un buen siervo de Dios, pero servir a mis hermanos que son muy amables, muy cariñosos, muy respetuosos, nada complicados. Yo quiero servir a mis hermanos de esta manera. No quiero servir a mis hermanos, ¿cómo se llama? Pero qué tan fácil es servir a los hermanos cuando son difíciles, son complicados, cuando estas personas no apoyan, no son congruentes. Fíjense que Pablo les va a decir a los tesalonicenses, les va a decir allá en 1 Tesalonicenses 2:7, vamos a 1 Tesalonicenses 2:7. Mire, vamos a leer un poquito desde antes. Porque sabéis, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciarnos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no es procedió de error ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiesen, para que nos confiesen el evangelio, y así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otro. Aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio, sino también nuestras propias vidas para que habéis llegado a ser, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajamos de día y noche, para no ser gravosos a vosotros, os predicamos el evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como a padre a hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, y que os llamó a su reino y gloria. Fíjense qué está diciendo Pablo. Ustedes saben cómo nos comportamos nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo tendría que haber expresado que él fue tierno, que cuidó con ternura, que tuvo gran afecto por ellos, que llegaron a ser muy queridos, que tuvieron que trabajar día y noche, que no quisieron grabarlos, no quisieron
¿cómo se llama? Aprovecharse, ni ser carga, como ellos tenían derecho de serlo por ser apóstoles de Cristo, pero no quisieron ser carga, sino que fueron irreprensibles a su comportamiento, se comportaron justos, se comportaron santos y los cuidaron como padre a sus hijos. Fíjense que esto hace referencia a la manera como ellos fueron amables, como ellos fueron tiernos, como ellos se comportaron sin importar la manera en que se comportaron los tesalonicenses, sin tomar en cuenta la dificultad. Si ellos no tuvieron a bien a decirle, hermano, ya que ustedes nos están trayendo el evangelio, ustedes están trayéndonos el evangelio, ustedes nos están compartiendo el evangelio, entonces nosotros vamos a colaborar con ustedes. No. Ellos vieron que Pablo, trabajaba día y noche para no ser gravoso a los hermanos, a la iglesia. Y así les predicaban el evangelio. Y los hermanos lo vieron, y a pesar de esa dificultad, ellos siguieron siendo amorosos, a pesar de que no hubo esa manera aparente, al menos en este momento que está escrito Pablo, no mostraron esa ayuda. Es más, vamos a ver que hasta algunos dejaron de trabajar, así como ya no vamos a trabajar, vamos a esperar la palabra de Dios, ¿no? Mire, Pablo está hablando de que él fue cuidador, pero fíjense que hay diferencia, porque algunos, por ejemplo, a Corinto también dice que él no le fue gravoso, pero mire que les escribe a Corinto, y es que esto es increíble, hermano, y esto va a pasar. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué pasa esto, hermano? ¿Por qué algunos hermanos son así? Ok. ¿Por qué algunos hermanos están así? Mire, ¿qué dice? Corintios capítulo, 2 de Corintios capítulo 11, verso 13. Digo, 11, verso 13, sí. Dice, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque, bueno, así sí, pero porque el mismo Satanás se disfraza de Jesús, así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice, hay ministros que se disfrazan, hay quienes se disfrazan como ministros de justicia, son obreros fraudulentos, hay quienes que se disfrazan como apóstoles, como enviados de Jesucristo, dice, hay algunos así. Y mire qué dice el verso 20. Dice, porque pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas. Mire, ustedes, ¿sabe qué están haciendo? Ustedes lo toleran. Ustedes toleran, vamos a poner este mismo texto que está ahí refiriéndose a los hermanos que de aquellas personas, pero comparar, no es paralelo. De algunas personas, mire, porque soportáis a algunos que os esclavizan, si alguno os explota, si alguno te aprovecha, dice, mire, vamos a ver, porque toleran a los que os tiranizan, os devoran, os explotan y tratan con altivez y os abofetean. Dice, otro dice, porque sufrís si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se coge y si alguno si alguno del rostro es desgarra, o sea, los golpea. Vamos a ver alguna otra. Mira, hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes, a quienes les engañan y desprecian y a quienes los golpean en la cara. Yo sé que tendrán paciencia porque ustedes soportan a quienes los convierten en esclavos y los explotan. También tienen paciencia con quienes toman bajo su control y son tolerantes también como los que
se creen mejor que ustedes y hasta les dan bofetadas. Mira el trato de algunos hermanos, de algunos ministros, de algunos que se decían ministros de justicia, que esclavizan, que dañan, sí, mira, y ustedes soportan todo eso. Pablo les está diciendo a los hermanos como que él a diferencia, él ha sufrido, él ha trabajado, y a él lo están ¿cómo se llama? Despreciando. Y dice, para vergüenza mía lo digo, porque eso fuimos demasiado débiles, pero en todo lo que otro que tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Mire, él está viendo cómo los hermanos, cómo los falsos apóstoles, cómo los obreros fraudulentos, disfrazados, cómo hacen esas cosas, y dice que llegan y se aprovechan de ellos. A diferencia de Pablo, que trataba con ternura. Mira, hermano, esto es fuerte, porque a veces, como pareciera que cuando no se entiende quiénes son los que están al frente, quiénes están ministrando. Recuerden que estábamos viendo de los apóstoles, que ellos mismos iban a corromper. Mire, aquí dice Pablo, a los corintios habían quienes les hacían daño y a ellos los tenían como grandes maestros. Dice que estamos viendo ahorita el tema de ser amable. Hay quienes pueden ser no amables y ser respetados. Así que a veces no creas que porque te eres respetado es que seas amable. A lo mejor es haberte respetado porque tienes una actitud que esclavizaste a los hermanos. Hay que tener habilidad para poder tratar a cualquier hombre en la condición que se encuentre, cualquiera que sea la orden, es traerlo a la condición que Dios quiere que se encuentre. La gente debe tener la confianza de poder hablar con el ministro de sus necesidades espirituales. Por eso debe actuar con sabiduría de Dios. Mira, amado hermano, esto es importante porque si nosotros los que estamos al frente, los que estamos ministrando, que tenemos estas actitudes, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho de que los hermanos se sometan, el hecho de que los hermanos acepten, no quiere decir que nosotros seamos amables. Podremos ser muy groseros con los hermanos. Podremos ser malas personas porque no hemos entendido que ser amable es ser tierno. Ser amable es es soportar y ayudar a aquellos que están debilitados. Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que ser así, tiernos. Pero mire, pero también tenemos que tener sabiduría en el trato. Tenemos que ser sabios, pero no sabiduría humana, porque eso es otro problema, que nosotros a veces confundimos lo amable con ¿cómo se llama? Con una actitud hipócrita. Yo soy amable, pero por dentro soy hipócrita. Mire, dice Santiago capítulo 3, verso 17, mire que dice en cuanto al tipo de sabiduría que debemos utilizar. Y analicemos esta sabiduría. Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría que viene de parte de Dios, esa sabiduría primeramente es pura, o sea, es limpia, es transparente, es clínica, o sea, es santa. Lo primero que esa sabiduría es santa, es limpia, es clínica, es transparente. Después es pacífica, ¿sí? Pacífica, o sea, no busca la paz, busca soporta, amable, benigna, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, el verdadero trato que tenemos que tener con los hermanos, ¿sí?
de soportar a los hermanos, de tener una relación con los hermanos, de hacernos con los hermanos, que ver a los hermanos débiles, tiene que ser de esta manera. O sea, porque está muy cerca la hipocresía. Puede estar muy cerca, porque yo puedo soportar a un hermano. Sí, hermano, mira, este hermano, ya me trata así, le digo esto, me rebate. Sí, hermano, sí, hermano. Hipócritamente yo puedo decir, lo estoy aguantando. Hipócritamente puedo decir, ¿cómo se llama? Estoy haciendo estoy soportando al hermano hipócritamente. Pero ¿qué pasa con esa actitud? Cuando nosotros no lo estamos, mire, cuando no lo estamos haciendo primeramente santa, pura, limpia, si no estamos teniendo una actitud con él limpia, si no estamos buscando la paz y las cosas buenas, pero sobre todo no lo estamos haciendo con misericordia, que entendemos al hermano, nos ponemos en su lugar, movemos nuestro corazón hacia él y hacemos buenas obras por él, sin ninguna incredulidad, sin certidumbre, sin ningún tipo de será, no será, pero sobre todo sin ninguna hipocresía, sin ninguna apariencia, sin ninguna máscara. Porque esto es muy dado, hermano, de que algunos hermanos nos tratamos entre hermanos y nos reímos y todo, pero cuando se da la vuelta el hermano, sacamos el veneno y decimos, no, es así como es esta hermana, es así, es así, es así, es así, es así. O de al rato, el hermano es así, es así, 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 así. Y los hermanos dicen, mira que, como a esos hermanos que te dicen, te amo, hermanito. Ay, qué bueno verte, hermano. Ay, qué hermoso. Ay, hermano, te tratan con mucho amor. Qué hermano, hermanito, hermanito, todo así muy bonito. Y hermano, oiga, hermano, oigas, hermano, ¿será que me pueda apoyar dándome una ventona hacia mi casa? Ay, hermanito, ahorita no tengo tiempo. Hermanito, es que tengo cosas que hacer. Hermanito, mire, no puedo. Así, esa amabilidad, sí, y al rato, ya, que quería que lo llevara. Ese luego ni da para la gasolina. Es que una cosa es tratar amablemente a las personas en hipocresía y otra cosa es tratar a las personas amablemente, soportar a los hermanos por amor a los hermanos, con misericordia, moviéndote, sí, y sabiendo que tiene todas sus deficiencias, todos sus errores, y aún así siguiendo amándolo, sabiendo que tiene problemas, situaciones, que aún todo le falta crecimiento, que tiene inmadurez, y aún así amándolos, ¿sí? Como Pablo le dice, ustedes les falta madurez, pero sin embargo, le dice, ustedes tienen todo, le dijo a los corintios, todo lo Dios les ha llenado de muchas bendiciones. Así que, mire, eso es importante. ¿Quiere romper la paz? Soporte hipócritamente. ¿Sabe qué va a pasar? Va a llegar un día que, como dice, hasta aquí llegaste. Me acuerdo de un predicador que decía de un hermano, es que, mire, hasta aquí ya lo tengo. Una más que me haga. Y su carta de expulsación la tiene. O sea, ¿qué tipo de relación amable puede tener un predicador que es capaz de decir, hasta aquí te tengo, ya llenaste, o sea, ya me llenaste hasta aquí. Mi nivel de soportarte hasta aquí. ¿Por qué? Porque todo el soporte no era con misericordia, no era amable, no era benigna, no era pacífica, no era pura, era hipócrita. Era hipócrita. Entonces, lógicamente, te llega a colmar. ¿Por qué nos llega a colmar nuestros hermanos? Porque lo vemos con hipocresía y no nos movemos a misericordia y no podemos perdonar limpiamente de corazón a nuestros hermanos. Mire, esto de, si usted va a entrar al ministerio y va a ser ministerio,
Tienen que saber que en la amabilidad tiene que venir mover el corazón a pesar de que no se lo merezca, hermano. Y no ser hipócrita, porque si eres hipócrita, tarde o temprano te vas a cansar. Se va a llenar tu buche de piedritas, como dice. Pero cuando no eres hipócrita, ese buche se vacía cada rato y hay espacio para seguir soportando. Entonces ahí sí hay el de cuánto he de perdonar a mi hermano, 70 veces 7. Wow, entonces ya nos estamos atrasando. Hay que ser sencillos, no arrogantes. Debemos ser como palomas, dijo el Señor Jesucristo. Dice ahí en Mateo 10:16, he aquí yo os mando como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender a ser humildes como palomas. Tenemos que ser sencillos como palomas. Y en Primera de Corintios capítulo 12:16, en Primera de Corintios 12:16, el apóstol Pablo le habla a los hermanos y les dice, mire, no es Segunda de Corintios 12:16. Aunque creo que tengo mal el texto, permítame, déjame ver. Primera de Corintios 12:16. 12:16. No, estoy equivocado, permítame, no, estoy equivocado, no es el texto. A ver, el texto es 12:16. Ok, perfecto. Está lloviendo los mensajes, perdón. A ver. Un segundito, hermano. Estoy revisando aquí sí tengo que, no puedo dejar el texto así nada más porque, ¿cómo se llama? Porque si lo dejo así, al rato, ¿cómo se llama? Vamos a tener problemas al hacer el documento. Y va a decir, oye, es Romanos 12:16, hermano. Romanos 12:16. Alguien que lo tenga lo puede leer, por favor. Romanos 12:16. ¿Sí me escuchan? Sí, puse, sí, 12:16. Amén. Ok, Romanos 12:16. por favor. Unánimes entre vosotros, no activos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjese, dice que debemos nosotros estar unánimes, o sea, juntos, entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Mire, asociándonos es juntándonos a estar con los humildes. Es que, y esto es interesante, hermano. Y aquí va a haber una pregunta. Cuando usted encuentra a alguien arrogante y necesita y quiere confiar, tiene alguien que es arrogante, ¿usted confiaría sus problemas, sus necesidades, sus angustias, sus dolores, sus pensamientos, las cosas que está pasando, íntimas, personales, su vida espiritual, se la podría compartir a alguien que es arrogante? Alguien que por decir, vamos a suponer, hermano, alguien que usted podría hablar con alguien que dice que él nunca se equivoca, que es casi perfecto y que las pocas veces que se equivoca, la mayoría de las veces es una mala percepción de los demás, no de él, porque si hay algo que se fuera a equivocar, sería por
porque, porque alguien no lo entendió correctamente, pero pues prácticamente no se ve como alguien que pueda tener algún error. Usted tendría la confianza de acercarse así de una persona altiva, una persona orgullosa, una persona arrogante. Usted tendría la confianza de ir y decirle, hermano, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas conmigo mismo. Usted podría hacer eso. En verdad es difícil. Es difícil acercarnos a alguien así porque pensamos que nosotros sabemos todo y ya es una persona que se cree que todo sabe. Y entonces, por eso es importante ser humilde, acercarnos y ser humildes para poder tener una buena acceso, dar acceso. Aunque esto no significa que porque seamos humildes, porque seamos accesibles, porque podamos comprender el pecado de los demás, porque tengamos ese tipo de relación en la cual puedo darle confianza a los hermanos, esto no significa que podamos ser débiles y manipulables o que dejemos pasar el error o el pecado. Más bien debemos estar preparados para animar, pero con mansedumbre, pero con firmeza. Nosotros tenemos que hablar la doctrina correctamente, enseñar conforme a la doctrina. A Timoteo le dijo Pablo, allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 2, que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, esa palabra paciencia ese soportar, ese comprender, ese ser amable, puedes predica amablemente, predica de esa manera, pero predica con doctrina. Reprende al tiempo, en el correcto tiempo. Y también si es fuera de tiempo, reprende. Redarguye, llama la atención, anima, pero tienes que hacerlo. O sea, el hecho de que alguien, que seamos amables, no representa que seamos fáciles de manipular y que hagamos lo que quieran. Vamos allá a 1 Timoteo 5:20. Y ahí con esto creo que ya vamos a terminar porque ya es la hora. Pensaba tener dos temitas de hoy, pero ya es tardecito. 5:20 y 21. Mire, a Timoteo, a pesar de que le dice que sea amable, ¿cómo se llama? Ten paciencia. Mire, también que le dice Pablo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los que demás también teman. Estás hablando de cuando hay una acusación para los ancianos, cuando los ancianos han sido, se han equivocado. Dice que primero tienes que estar muy seguro de que en verdad sea así. Por eso dice 2 o 3 testigos. Tienes que cerciorarte que la acusación sea verdadera. Y que sea, y si ya llamaste la atención y sigue en ese pecado, entonces repréndelo delante de todos para que todos teman. Te encarezco delante de Dios y de Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Eso es importante. No tengas preferencias por unos o por otros. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto se está refiriendo muy, muy seguramente a cuanto a los ancianos, porque aparentemente el problema es que algunos ancianos estaban recibiendo falsa doctrina y estaban viviendo una falsa doctrina. Entonces, Pablo le está diciendo, repréndelos. Pero ¿sabes qué? Por favor, te encarezco, te pido, te suplico, delante de Dios, de Jesucristo y sus ángeles escogidos, que te guardes de hacer estas cosas sin prejuicio. O sea, cuando tú reprendas, no reprendas con un prejuicio, con un juicio previo, con una idea personal, por una parcialidad, sino hazlo en justicia. Ten cuidado de aceptar o imponer quiere decir
quiere decir como nombrar o validar con ligereza. O sea, yo, sí, estoy de acuerdo, sí lo creo así como dices tú, está bien, con ligereza. ¿Por qué? Para no participar en esos pecados que son ajenos. Mejor consérvate puro, mantente limpio para que no caigas. Entonces, ¿qué? Tenemos que ser amables, pero eso no significa que al ser amables significa que vamos a ser débiles. Vamos a ser humildes, pero no significa que vamos a ser, ¿cómo se llama? Manipulables. Sino que lo que primero que dice, que no debemos ser contenciosos, pleitistas, sino al contrario, amables, personas que, que sean sencillos, que sepan cuidar a la iglesia, a pesar de que hay dificultad, aunque hay ahí, como la nodriza, niños difíciles, o como el maestro, alumnos poco aplicados, o como padres, como padres, hermano. Por eso tiene que ver mucho ¿cómo se llama? ¿Cómo somos como padres, hermano? Porque si como padres a nuestros jóvenes no los subimos en caminar y a los jóvenes, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, vive como tú quieras, vive tu vida, o sea, le dis libertad y no fuiste capaz de reprenderlos, de corregirlos, de guiarlos de una manera honesta, o sea, pero también que los jóvenes te tengan confianza, los hijos tengan confianza en compartir contigo sus necesidades, sus angustias, sus dolores. Pero si viene tu hijo y dice, oye, papá, creo que reprobé, y te pones a gritarle y lo maltratas y le dices de todo, entonces la próxima vez que te repruebe, que tenga un problema en la escuela, no va a venir a contártelo. Por eso tiene que ser con mansedumbre, con amabilidad. Hay que tratar al joven. Ok, vamos a ver cómo lo resolvemos. Estuvo mal lo que hiciste. Hay que volver a echar las ganas y hay que tomar, ¿sabes qué? Pues entonces este fin de semana vamos a estudiar, vamos a ver, te consigo un libro más, te doy te pago un curso adicional. O sea, ayudar de una manera amable para que se corrija. Así como a los jóvenes debemos corregirlos, así es como, por eso dice, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Porque en la casa está todo. Esto toma sentido, hermano. Por eso cuando habla de que seamos amables, tenemos que mirar cómo somos amables con nuestros hijos, o cómo somos ásperos con nuestros hijos, o cómo somos difíciles con nuestros hijos. Entonces, si nosotros somos ásperos, difíciles con nuestros hijos, así como somos con nuestros hijos impositivos, así como somos con nuestros hijos manipuladores, o así como somos tal vez que dejamos que hagan lo que quieran, que se comporten como quieran, sin llamarle la atención, de igual manera, así vamos a hacer en la iglesia como ministros. Así que, primer punto que hemos visto de estas características de ministros de la palabra es el punto de amables. Después, la próxima semana estaremos viendo el segundo, que es apto para enseñar, pero ya lo dejaremos para la próxima semana. Bueno, para enero. Así que no se les olvide, practiquen la amabilidad en la iglesia del Señor, practíquenla, llenémonos de conocimiento para ser amables y ser esos servidores de esa manera. Bueno, hasta aquí terminamos el tema. Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto, voy a parar ¿cómo se llama? La grabación para que podamos compartir. Si tenemos alguna pregunta personal, la podemos hacer, alguna duda, la podemos hacer. Aquí terminamos